Ahora sí, me escuchan, me escuchan. Buenas tardes, muy buenas tardes, vamos a iniciar. Sí, sí, lo escuchamos, Ya, ingeniero. gracias, Emilio, Buenas. muy amable. Hoy día vamos a trabajar justamente mm, lo que es justamente todo lo que estamos ya ingresando al campo de esto, ¿no? Circuitos. Bueno, acá tiene, ¿qué me dice acá? Mira, por ejemplo, nosotros en toda parte, sin darnos cuenta, utilizamos este sistema, ¿no? Lo que es la electricidad, ¿no? El uso de los electrones, todo. Indirectamente lo estamos utilizando, ¿no? Gracias a ese fenómeno, justamente hacemos esto, el uso de muchos electrodomésticos, en ciertos equipos, todo ya está. Entonces, que si no habría de repente electricidad, de repente ya, ¿qué sería, no? Antiguamente vivían con eso, pero ahora en la actualidad es diferente la realidad. Bueno, acá dice, ¿no? Lo que vamos a trabajar es al encender una lámpara, una radio, una computadora o cualquier electrodoméstico, se establece una diferencia de potencia. Tiene que haber una fuente que va a alimentar. Y esa diferencia de potencia, jóvenes, va a ser la diferencia de dos cargas, una carga positiva y una carga negativa. Se va a dar, entonces, se va a establecer una corriente. Ahora, la intensidad de corriente. Bueno, entre los terminales de entrada de un dispositivo, ¿no? Lo que produce un flujo de carga eléctrica, ¿no? Y corriente a través de los circuitos eléctricos o electrónicos, ¿no? Bueno, fundamentalmente los circuitos eléctricos y electrónicos son un medio que permiten el transporte de la energía de un lugar a otro, dice, ¿no? Entonces, justamente para que haya este fenómeno, va a haber, tiene que ver cargas en movimientos. A eso se va a llamar cargas esto, ¿cómo se llama? Cargas móviles lo vamos a llamar, ¿no? Entonces tiene su nombre también establecido. No tantas letras, se va a cansar. ¿Qué va a ser corriente eléctrica, flujo de carga de un conductor, ¿no? ¿A qué se va a llamar flujo de carga de un conductor? Dice, si ocurre un flujo de carga, cuando hay un flujo ya hemos visto, ¿no? Va a haber mediante un campo eléctrico, va a haber movimiento de cargas. Ocurre el flujo de carga de un material conductor, las condiciones dentro de una sustancia, ¿no? Y que son las que equilibran la electrostática. Es decir, en condiciones electrodinámicas, el campo eléctrico en el interior del conductor es diferente de ser. Va a haber un campo eléctrico. Dicho campo es el que permite mantener el flujo de carga, o sea, el flujo de carga en movimiento. Es sabido que los átomos de los materiales conductores existen los electrones de valencia. A esto se va a llamar los electrones de velocidad, los que se van a mover. Electrones que por estar muy separados del núcleo tienen la libertad de moverse a través de la red cristalina. Entonces, este es el fenómeno, ¿no? Entonces, a esos tipos de electrones, de átomos que vamos a utilizar, ¿no? Perdón, de electrones que se vayan. Obviamente los electrones son una carga negativa, entonces van a estar muy separados del átomo y por eso va a ser la movilidad muy fácil al momento, pero siempre y cuando estén en materiales, ¿no? Eléctricos que tienen la facilidad de moverse. Bueno, su movimiento se debe a la interacción de los electrones libres con los átomos, con los demás electrones de los átomos y los iones formando productos de separación de los electrones de valencia. Cuando se aplica una diferencia de potencia, a un conductor se produce un campo eléctrico. Va a haber un campo eléctrico que se va a denominar eso. Ahora, es ese lugar, el movimiento de las partículas, de eso se va a llamar el flujo eléctrico de corriente eléctrica, ¿no? Flujo de electricidad o corriente eléctrica. Bueno, acá no, mira acá. En general, el flujo de carga a través de un material conductor no es constante en el tiempo, pero o sea, en el tiempo, ¿no? En la dirección y sentido. Decimos que establece una corriente continua. Ahí se ve una corriente continua y corriente directa y corriente alterna, ¿no? Vamos a ver. Acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la corriente? Las corrientes son, las corrientes eléctricas en general se deben al cambio de posición con respecto al tiempo.
O sea, se van a mover de un lugar a otro. Y de ahí se va a generar una corriente eléctrica. Bueno, bueno, corresponde al tiempo, ¿no? Cualquier de estos tipos de carga, movimiento de portador de carga, ¿no? Por ejemplo, acá, corriente de conducción. ¿A qué hicimos corriente de conducción, joven? Llamaremos corriente de, llamaremos corriente de conducción al movimiento de los electrones de valencia. Los movimientos, ojo, estos son los movimientos de un electrón o de una carga y van a estar distorsionados en todo sentido. Cuando se va a establecer una diferencia de potencia, se va a generar un campo eléctrico y el campo eléctrico, tú sabes, va de más a menos, ¿no? Ahí está, de más a menos, ¿no? Así es. Entonces, esta sería la dirección. Una vez que haya el campo eléctrico, entonces estos electrones se van a alinear de un punto a otro, ¿no? Y van a generar un flujo eléctrico. Ahora, también se va a hacer mediante la reacción química, ¿no? Entonces, cómo se genera una carga eléctrica? Pues ya sabemos, ¿no? Puede ser mediante un proceso mecánico, puede ser químico, o depende, ¿no? En este caso hay un proceso químico, ¿no? Las reacciones químicas justamente van a liberar electrones y justamente acá se va a cargar. Y la carga eléctrica es esta, ¿no? De repente no se ve muy bien acá. Ahí está. La carga es uno positivo, uno negativo, ¿no? De ahí se genera una diferencia de potencia. Bueno, dice, corriente de conducción producida por el movimiento de electrones libres. Corriente, acá la ve, ya. Y en la C te dice, dice acá, no le he puesto los gráficos, acá no. En la número A me dice corriente de conducción producida por el movimiento de electrones. Es la número A, ¿no? En la número B me dice corriente de la conducción producida por los movimientos de los electrones, ¿no? Y huecos de un semiconductor y corriente de conducción de una solución de electrostática, ¿no? De una solución electrostática. Es justamente de una batería. ¿Qué va a haber? También vamos a utilizar corriente de convección, corriente de polarización y corriente de desplazamiento, ¿no? Y cada uno tiene su definición, ¿no? ¿A qué se denomina corriente de convección? Se denomina corriente de convección al movimiento de un cuerpo electrostático cargado, dice, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es eso? Por ejemplo, acá, corriente de polarización, cada uno va a tener sus dipolos, ¿no? Sus dipolos. Se denomina corriente de polarización al movimiento de los dipolos eléctricos, o sea, va a haber una diferencia de potencia. De un material dieléctrico, perdón, cuando sobre este se aplica un campo externo. Ya es cuando justamente de repente no está cargado, cuando tú vas a aplicar un campo externo que va a estar cargado, entonces se va a ver un dipolo, se va a generar o corriente de desplazamiento. Este tipo de corriente es postulado en el estudio del campo en campos del electromagnetismo en el vacío. Eso lo vamos a ver también posteriormente cuando ya es un campo electromagnetismo. Bueno, acá la corriente, mira, los electrones libres tienen su sentido, o sea, no van a estar alborotados, ¿no? Y van a estar fuera, lejos del núcleo, entonces van a tener libertad de moverse. A eso se va a llamar los electrones libres. Pero gracias a la acción del campo eléctrico, justamente estos se van a orientar a una dirección. Por eso se llama corriente eléctrica de conducción, ¿no? Entonces, debido a que en la inmensa mayoría de las aplicaciones tecnológicas implica el uso de la corriente de conducción. En esta sección nos dedicaremos en el estudio de la corriente eléctrica y de conducción de conducción de materiales conductores. Puede ser los materiales. ¿Cuáles son los materiales? Todos son lo que son metálicos, ¿sí o no? La plata, el cobre, el oro. No, y tenemos mucho más, ¿no? Por ejemplo, acá está la formación. Bueno, vamos a ver. ¿Y cómo se va a calcular la corriente? Acá, para determinar el valor de la corriente, asumimos que es un conjunto de portadores. Estos son los portadores jóvenes que están viajando en cada uno. ¿Mediante de qué? Gracias al campo eléctrico, ¿no? Portadores de carga positivas, que se mueven de izquierda a derecha, ¿no? Como se muestra en la figura 6.4a y 6.4b. Muy bien acá. En la misma dirección de la corriente.
Ya ven. Definimos la corriente eléctrica como I, como la cantidad de carga total que pasa por una sección transversal, o sea que va a atravesar, es más o menos como el flujo. ¿Y qué es la intensidad de corriente? Es la diferencial de la carga con respecto al tiempo. Esto se va a calcular. Ahora, si justamente el tiempo es muy pequeño, ¿no? O sea, el tiempo es muy rápido que va a transcurrir, entonces esto lo vamos a llevar al límite, ¿no? Entonces te va a dar justamente que la intensidad de corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo, jóvenes. Es lo que nos va a interesar, ¿no? Entonces la derivada, ¿no? Justamente de la con respecto al tiempo, ¿no? Eso es lo que vamos a experimentar hoy día y vamos a hablar, ¿no? De qué trata, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué decimos acá? No te vayas a olvidar, siempre ponte en la cabecita estos jóvenes, ¿no? Que tú, esta es la definición que vas a utilizar siempre, ¿no? De todo lo que estamos hablando, ¿no? Que justamente la intensidad de corriente profito, cuando es el tiempo muy pequeño, sería justamente la derivada de la carga con respecto al tiempo. ¿Sí o no? Entonces, yo puedo calcular la intensidad de corriente. Por ejemplo, mira, si yo tengo la intensidad de corriente, digamos, una carga es igual a cuánto, con respecto al tiempo, digamos, 3 veces t al cuadrado más 5t más 3, digamos, nada más. Yo quiero calcular la intensidad de corriente en un tiempo de 2 segundos. Dice, calcular la intensidad de corriente, entonces ya a los dos, en un tiempo de 2 segundos, ¿no? ¿Tú qué dices acá? Entonces, tú sabes que la intensidad profito de corriente simplemente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Solamente tú tienes que derivar nada más. ¿Qué vas a derivar? Ah, ya, la carga. ¿Qué es la carga? Dice que es 3 veces t al cuadrado, profesor, acá, más cuánto, 5 veces t más un 3 nada más. Y sacamos la derivada, ¿no es cierto? Derivada de 3 veces t al cuadrado por par, sería simplemente 6 veces t nada más. Más derivada de 5t sería 5 veces nada más. Y derivada de una constante es este 0, ¿no? Entonces, la intensidad de corriente, jóvenes, en los 2 segundos, ¿qué va a ser? Entonces sería 6 veces por 2 más 5, ¿no? Sería entonces la intensidad de corriente en los 2 segundos simplemente sería 17, ¿no? Sumamos sería 17 amperios, ¿no? Ya, y la intensidad de corriente se mira acá. Ahora, si tú vas a tener, digamos, te va a dar de esta definición también puedes calcular y dices, ah, ya, entonces simplemente, profito, yo puedo decir que la intensidad de corriente es igual que la diferencial de la carga con respecto al tiempo. Entonces yo puedo decir, ah, ya, mira, ya se quiere estar agotándose mi tinta, que la carga, la diferencial de la carga, simplemente es la intensidad de corriente por la diferencial del tiempo. Si tú vas a integrar, integras, entonces sería una carga cero o una carga cualquiera, ¿no? La carga simplemente es la íntegra la íntegra de la intensidad por la diferencial del tiempo. Entonces, si tú tienes justamente este valorcito que la intensidad, acá por ejemplo, tú tienes es igual a 5 veces t, ¿no? Entonces dices, ya la carga profito es igual a un qué. ¿Cuánto es la carga? Ya sería 6 veces t más 5, ¿no? Por la diferencial de t. Vamos a asumir de un tiempo cualquiera, de un cero a un tiempo cualquiera. Si tú vas a integrar, ¿cómo sería el momento de integrar? Sería simplemente 6 veces t al cuadrado 2 sobre 2, más quién, 5 veces t, más la constante, ¿sí o no? Esta constante tú tienes que averiguar. No, pero como ya no hay constante, chicos, en este caso, de repente, ¿no? Porque puntos de frontera no te está dando, ¿no? Tendría que darte valores. Bueno, vamos a poner así nomás. Como es integral, ¿qué serías? Sacas mitad, mitad, profito es igual a cuánto. Sería 3 veces t al cuadrado más 5 veces t, ¿no? Faltaría este valorcito, ¿no?
Esto se va a poder calcular con los puntos de frontera, ¿no? De una carga. Ya pues la carga, entonces, ¿qué es la carga? Entonces, la carga vale 3 veces t al cuadrado más t, ¿no? Dependiendo. Ahora los puntos de frontera. Todo lo que hemos hablado está en la diapositiva, ¿no? Entonces vas a poder calcular mediante ese sistema, ¿no? La intensidad de carga. A ver, preguntas creo que hay acá. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Ya, entonces vamos a ver el otro caso. ¿Qué me dice? Todo lo que he hablado aquí está, mira. Ah, ya. Mira acá. Entonces, si tú quieres calcular, jóvenes, la carga, entonces la carga simplemente es la integral de la intensidad por la diferencial, ¿no? Entonces simplemente la carga, allá, la carga simplemente la intensidad por la corriente. ¿Y en qué se mide, en qué unidad se mide justamente la intensidad de corriente? Coulomb por segundos me va a dar un amperio. Entonces la intensidad de corriente, jóvenes, se va a medir en amperios, ¿no? En amperios. Bueno, acá tenemos justamente la densidad de corriente, ¿no? Esto lo voy a borrar. Como todo está en el video, ya lo van a repasar ustedes, pero ya les dan un ejemplo, ¿no? Lo vamos a hacer ahorita de más ejemplos, ¿no? Entonces, a ver, mira, esto, jóvenes, es la densidad de corriente. La densidad de corriente es justamente es una propiedad que tiene toda sustancia. Tiene material, tiene el agua, todo tiene densidad, ¿no es cierto? Hemos hablado justamente en materiales, que es la densidad, masa sobre volumen, ¿no? La densidad de corriente. Entonces, muy bien, ¿qué es la densidad? Mira acá dice, la densidad de corriente, mira, en cada una de las partes de las secciones transversales acá, de un material conductor, puede atravesar, es que atravesar diferentes números de cargas, ¿no? Elementales de un mismo tiempo, ¿no? Por ello es necesario definir la densidad de corriente. No sabemos cuánta es la intensidad, la densidad de corriente. Y la densidad de corriente se nota con una letra J. La misma que es la intensidad o concentración de flujo de carga por unidad de conductor, o sea, sobre el área. Entonces, la intensidad de corriente simplemente, perdón, la densidad de corriente es igual la, ¿qué chicos? ¿Qué es jóvenes? La derivada de la intensidad con respecto al tiempo. ¿Es similar, sí o no? Porque más adelante en materia, aquí es la densidad, es igual a la masa sobre volumen. Entonces, esta sería la densidad de un material, pero nosotros vamos a ver la densidad de la corriente. ¿Y qué es la densidad de la corriente? Allá simplemente se nota con una letra J, dice, ¿no? La densidad de corriente simplemente es la intensidad sobre área, nada más. Pero esto va a ser justamente diferencial. ¿Por qué? Porque justamente esta área no es regular. Entonces sería justamente la derivada de la intensidad de corriente con respecto al tiempo. Entonces, ojito, en este caso, si yo derivo la intensidad de corriente, pero con respecto al área, no respecto al tiempo, con respecto al área, voy a calcular justamente la densidad de corriente. Acá lo tenemos. Ya, listo. Vamos a ver más adelante, ¿no? De repente podemos calcular o podemos ver ejercicio, ¿no? Acá. Esto lo tenemos anotado, acá está. Todo lo que estoy hablando está anotado en mi PTT, ¿no? Ahí está. No hay problema. Bueno, acá me está diciendo que para el caso de un conductor, o sea, ya tengo regular, para el caso de un conductor dentro del cual fluye una carga, va a haber un flujo, ¿no es cierto? Carga libre del mismo en todos los puntos, como se muestra en la figura 6.6. Bueno, la intensidad de corriente es J. Es la misma en todos los conductores. La relación entre la densidad de corriente y la intensidad de corriente se obtiene integrando la ecuación, dice. Entonces, justamente, ya sabemos, chicos, ¿no? ¿Qué hemos hablado? Hemos hablado justamente quién. Acá está la joven, no se vayan a confundir, que la de es la densidad. La densidad, a ver, vamos a ver, la densidad de corriente. A la densidad de corriente, nada menos, nada más, que vale la diferencial de la intensidad de corriente con respecto al área, ¿sí o no? ¿Qué es lo que está haciendo acá? Simplemente también puedes calcular
aquí en la intensidad de corriente si tienes la densidad, entonces sería la integral de este valor por la densidad por la diferencial del área también, ¿no? Ahí está. Entonces, justamente, si tú vas a integrar, entonces, ¿qué me va a dar? Ahí está, la densidad de corriente, justamente la intensidad por el área. Pero ojo, tiene que ser perpendicular a las líneas de flujo, lo que van a ingresar acá. ¿Sí o no? Eso vamos a tener. Entonces ya tenemos dos relaciones. Ojo, anótate en tu cerebrito. ¿Qué digo acá? ¿Qué es, jóvenes, la intensidad? La intensidad simplemente es la diferencial de la carga con respecto al tiempo. ¿Qué es la densidad de corriente? Ah, profito, fácil, la derivada de la intensidad con respecto al área. Ya sabes, dos propiedades importantes, ¿no? Entonces, con eso vamos a tener que trabajar. ¿Sí o no? Ya sabemos, o sea, no se vayan a olvidar. Bueno, en este caso lo va a hacer la intensidad también justamente en superficies. Ahora esto se analiza en una superficie regular que es un cilindro, pero vamos a tener casos que va a ser irregulares. Por ejemplo, en este caso un tipo cono, que es una parte pequeña y una parte que está siendo grande, ¿no? Entonces hay va a variar, ¿no? Va a variar. Entonces, como esto todavía de paso no es perpendicular, para que sea perpendicular tienes que ser mediante el ángulo, ¿no? Entonces, la intensidad de corriente, ¿qué es? J por el coseno por el área, por la diferencial del área. Podemos trabajar con eso también. Y justamente, ¿qué es? En ese tipo de integrales, ¿qué sería? La intensidad es la diferencia. Mira, la intensidad es igual a la densidad por el área, por la normal del área, ¿sí? Y puedes darlo mediante esa ecuación. Ya, muy bien acá. Vamos a utilizar la relación densidad de corriente en función de la velocidad que deriva de los portados de carga. Vamos a utilizar. Mira acá. Ya, para determinar la relación entre la densidad de corriente y la velocidad que deriva de los portados de carga, justamente, consideremos un tubo de corriente de área de sección transversal A. Vamos a agarrar este tubo, ¿no? De sección transversal. Es como agarrar toda una pequeña superficie de acá. De todo eso, una pequeña superficie. Ya. Y la velocidad de derive de los portadores va a ser, consideramos un tubo, ¿no? De corriente de sección transversal A y de longitud de diferencial de L. O sea, la longitud, ¿qué va a ser eso? Va a ser la diferencial de L nada más. Ya sabes. ¿Y qué es la de diferencial de R? X, perdón. Justamente es la velocidad de los portadores por la diferencial del tiempo. Con eso podemos calcular. En este caso tenemos, es como decir, esta pequeña porción, lo que está dando, va a ser esta pequeña porción que vamos a, es lo que va a atravesar los electrones, ¿no? De derive que va a estar atravesando. Entonces, justamente nos vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué es la densidad, jóvenes? Ya sabemos, nosotros utilizamos, mire, ya saben, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a hablar? Primer tema, la densidad es igual por la diferencial de la carga con respecto a la diferencial del volumen, ¿sí o no? Entonces, si yo integro esto acá, sería la diferencial de la carga, la densidad por la diferencial del volumen, acá es volumen, ¿no? Y vamos a tener, ¿qué es esto, no? ¿Qué es profito? Hay justamente la diferencial, la derivada, que es la densidad de la carga, de la carga, ¿no? Por la diferencial del volumen. ¿Y qué es el volumen, jóvenes? El volumen, la diferencia del volumen, simplemente, ¿qué va a ser? La diferencial de la altura por la diferencial del área, ¿no? Es el área, todo esto es la altura, entonces justamente es el volumen que te va a dar. Muy bien, ya está, reemplazamos nada más. Entonces, pero dentro de esta, la densidad de carga, todo esto lo que está acá, dentro de la densidad de carga volumétrica y la diferencial del volumen del tubo de corriente, reemplazamos los valores de eso. ¿Qué sería acá? ¿Qué es la diferencial? ¿Qué es la longitud? Hemos hablado. A la longitud, profesores, ¿qué es? La velocidad del derive por el tiempo, ¿no? Acá está.
la velocidad del derive por el tiempo. Esto lo he sacado fuera. Nada más lo ha sacado, ¿no? Solamente reemplaza este valor. Y acá está la densidad, nada más. ¿Qué relación, qué vamos a obtener con eso? Mira, acá lo tenemos. Entonces, simplemente esta diferencial del tiempo lo sacamos acá, ¿no? Y tú dices, ¿qué sería, Profito? ¿Qué es esta situación? ¿Qué es la diferencial de la carga con respecto al tiempo? Es la intensidad de corriente. Es la intensidad de corriente, ¿no? Entonces, es la intensidad de corriente, ¿no? Acá está. Ah, ya, Profito, mira, entonces justamente es la intensidad. ¿Qué sería? ¿Qué es la derivada de la intensidad de corriente con respecto a quién acá? Allá, la densidad de la carga, la velocidad del derive por el área, ¿no? Por la diferencial del área. Pero tú sabes, Profito, ¿qué sería este valorcito? Dice, además, dices, ¿no? Que justamente, que dices que la intensidad de corriente es la densidad por el área, ¿no? Entonces simplemente lo estás reemplazando acá. La densidad por el área. A ver, ¿qué pasaría si reemplazamos este valorcito, ¿no? Dice acá, mira, ¿qué es esto? Es la intensidad, no, la densidad por la diferencial del área es igual a ¿cuánto? La densidad de la carga, la velocidad de los portadores por la diferencial del área, ¿no? Entonces, el área se va, entonces justamente que la densidad, ¿qué me va a dar? La densidad de la carga por la velocidad ¿no? de derive, ¿no? Ahí está, que vamos a tener esto, ¿no? Que está justamente acá. Bueno, dice, debido a que la densidad de corriente y la velocidad del derive tienen la misma dirección de la ecuación 13, ¿no? Entonces se escribe vectorialmente este valor, ¿no? Se va a escribir en forma vectorial. No tiene dirección la densidad, solamente es como una magnitud. Ya está muy bien, entonces, pero nosotros sabemos, jóvenes, de la ecuación 14, 6.14 se expresa la densidad. Es igual al producto de la densidad de carga volumen por la velocidad de derive de los portadores de carga, ¿no? Ajá, de los portadores de carga. Ahí voy a traer mi agüita. Ah, ahora sí, seguimos. Ya, bueno, acá dice, siendo n las partículas cargadas móviles, o sea, no sabemos el número de las partículas que se van a mover, móviles por unidad de volumen, ¿no? Y la densidad de carga por unidad de volumen se forma de esta forma. O sea, esto va a ser la fórmula, ¿no? ¿Qué va a ser acá? Entonces, justamente es la densidad de carga, número de electrones por la carga, ¿no? Por la carga inicial. Por la carga inicial. Ya, entonces, vamos a tener acá. Pero nosotros sabemos, solamente lo está reemplazando. Si tú te das cuenta, lo está reemplazando en este valor atrás, ¿no? ¿Qué lo está reemplazando? Justamente, ¿qué es la densidad? Ah, simplemente el número por la carga inicial nada más. ¿Y qué se está moviendo? ¿Qué se está trasladando? Son electrones. Como son electrones y todo simplemente se está poniendo el valor de la carga. Y la carga inicial son electrones. Ahí también la carga inicial son electrones. Entonces, esta relación va a existir. ¿Esto qué sería, jóvenes? Es la densidad por el número de electrones por la velocidad de los electrones, ¿sí o no? Entonces, ahora, si tú quieres calcular el número de todas las partículas que va a ir, entonces es una sumatoria nada más. La sumatoria sería de n, la carga inicial por la velocidad de las cargas, ¿no? Entonces, en este caso vamos a trabajar con electrones, nada más, ¿no? Eso sería, va a haber una relación entre la velocidad y justamente la densidad de corriente y el número de electrones. Nada más, ¿no? Eso sería. Seguimos, ¿no? A ver, vamos a borrar esta situación. Creo que se ha entendido, ¿no? Todo está, estoy tratando de explicarles. Ahora vamos a ver la ley de Ohm microscópicamente. ¿Qué es lo que ocurre, no? Justamente son los electrones que están alborotadas, ¿no? Pero mediante el campo eléctrico, jóvenes se van a tener que alinear, ¿no? En el primer están de esta forma. Por el campo eléctrico van a tener que alinearse. Ahora, cada carga, jóvenes,
Cada material tiene su esto, ¿no? Su resistibilidad, su conductividad y su coeficiente de temperatura, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la plata su resistividad es este valor, sería, mira, es totalmente, ¿no? Es conductor, ¿no? Porque dice 1.47 por eso a la -8, ¿no? Es el, es el más conductor, la plata, creo, ¿no? No, no, hay más conductor, creo que, hay, mira, el oro es mucho más, porque es 2 puntos por 10 a la, 2.44 por 10 a la -8. El cobre también, ¿no? Es también buen conductor, mira, por eso se utiliza, ¿no? El oro no se utiliza en los cables porque es un material totalmente valioso, ¿no? El oro, ¿no? Y se da muchas aplicaciones, ¿no? En la tecnología, y los microprocesadores también vienen de oro, ¿no? Tus laptops tiene una parte que tiene oro. Pero Entonces, cuesta mucho también el oro por el precio. eso sí es demasiado caro, por eso no utilizan, debía ser oro de repente, tenía que ser un poco más conductor, ¿no? Sería mayor la fluidez. La conductividad del oro, ¿cuánto es? Mira, es 4 puntos y el cobre es 5, ¿no? Creo que es más conductivo. El Pero es 5, caro, ¿no? Es más. el cobre es mejor que el oro, además por eso se usa mayor En cantidad. este caso sí, por eso se está dando acá, mira, ¿no? Sus equivalencias. Pero también el oro tiene sus aplicaciones de mucho más, ¿no? Bueno, y es más barato de paso, es más barato, por eso justamente se utiliza. En este caso, mira, los que son no menos conductores son, imagínate, 10 a la 5 total, este tipo no tiene una resistencia, mira, de 10 a la 11 y 10 a la 15. Es la micra, ¿no? La mica, perdón. ¿Qué es la mica? Esa mica es de plástico, pues, o sea, es totalmente, ¿Ah? es como el plástico, o puede ser, digamos, un material, digamos, de caucho, ¿no? Más o menos la mica, ¿no? El cuarzo también, mira, es totalmente resistente, es de 75 por 10 a la 16, ¿no? El azufre también, el vidrio, imagínate, por eso a veces también son aislantes ya, esos son aislantes, son, digamos, dieléctricos, como se puede decir. Los dieléctricos, ya saben, son materiales que tienen su carga fija, o sea, sus electrones no tienen movilidad. En cambio, acá la plata, los metales, sí tiene bastante movilidad, ¿no? Tiene electrones libres. ¿Qué tan conductor? Mira, totalmente resistente, ¿no? Acá, la conductividad también, ¿no? Se está analizando. Acá es totalmente conductor, mira acá. La plata, ¿no? El cobre sigue después el oro, ¿no? Y así sucesivamente va bajando. Menos conductor es la mica, ¿no? El que sigue es el más, menos, sería 10 a la -11, 10 a la -15. Y esto es temperatura. De acuerdo a la temperatura también va a variar, ¿no? La conductividad. De cada material estamos hablando. Bueno, acá, la resistencia y la temperatura, hay una relación entre ellos, ¿no? La resistencia entre la temperatura hay una relación. ¿Qué relación sería entre, bueno, acá dice, la resistencia y la temperatura? La resistencia de un material conductor casi siempre aumenta con la temperatura. La resistencia con la temperatura. ¿Cómo se muestra en la figura 6 puntos, en la figura que hemos visto acá, ¿no? Esto se debe que cuando se eleva la temperatura de un conductor, los iones del conductor, del conductor varía, ¿no? Varía con mayor amplitud, aumentando de manera la probabilidad de que los electrones en movimiento colisionen entre ellos. Cuando colisionen, justamente va a perder velocidad. Pues. Mientras no colisionen, entonces justamente va a ir mayor fluidez acá. En consecuencia, disminuye la velocidad que deriva, ¿no? Como ver una colisión, es como autos de carrera, ¿no? Van a chocar, obviamente que va a disminuir la velocidad, ¿no? Mientras que no haya choques, va a ser más rápido. Y va a haber esta relación. Y esta es la densidad, ¿no? La densidad en función del tiempo. Hay una densidad inicial y este es el coeficiente alfa, ¿no? Es el coeficiente de quién? De conductividad debe ser. Acá tenemos el alfa, ¿no? El coeficiente de temperatura, acá, lo tenemos acá. Y para cada metal su coeficiente, la plata, aquí está, ¿no? Es 0.038. El cobre también, el oro, así es sucesivamente.
Por ejemplo, la micra no tiene, el cuarzo también no tiene, ¿no? Ya. Bueno, donde este valorcito dice es la resistibilidad de a una temperatura de referencia. Acá es la temperatura con referencia tomada, ¿no? Puede ser, ¿no? De 0 a 20, dependiendo a qué vamos a trabajar. Y la gráfica, la densidad, perdón, la resistibilidad versus la temperatura, acá lo tenemos. Eso va a depender, ¿no? Va a depender. Bueno, dice acá. Bueno, acá dice, el factor alfa se denomina coeficiente de temperatura de la resistencia. Su valor para algunos materiales está dado en la tabla 1, ¿no? En esta tabla 1, ¿no? Para algunos materiales. De dicha tabla se observa para un gráfico y los semiconductores y la resistencia disminuye al aumentar la temperatura. Por tanto, el coeficiente de temperatura de la resistencia de estos materiales es negativa. Por eso justamente va a ser de esta forma su gráfico, ¿no? Y la pendiente creo que va a ser negativa. Porque uno es positivo, uno es negativo. Si fuera positivo, la pendiente sería de esta forma, por matemática, tú ya sabes. En estos casos, de los semiconductores, esta propiedad nos permite señalar la resistencia. ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? Acá la gráfica dice variación de la resistencia con la temperatura, acá, ¿no? Es la gráfica. No. Para un metal, el A que es acá, para un metal, ¿no? La resistibilidad aumenta, la resta aumenta con el incremento de temperatura. Ajá. Si va a ser más caliente, va a aumentar. En un semiconductor que es B, la resistencia disminuye al aumentar la temperatura. Un semiconductor. Ya hemos visto más o menos el mundo microscópico, ¿no? Ahora vamos a ver el asistente macroscópico, que es lo que está yendo ya fuera de los electrones, ¿no? Ya no es esto atómico. En este caso vamos a ver solamente las cargas, el movimiento de las cargas, ¿no? Tú sabes, ley de Ohm macroscópico. Para obtener una forma usual de la ley de Ohm, ¿cierto? Para aplicaciones prácticas, consideremos un segmento recto, en este caso, como tipo cilindro, un alambre de longitud L y una sección transversal A, como se muestra en la figura 6.12, cuyos extremos se ha aplicado una diferencia de potencia. Es la diferencia de potencia. Tú sabes que la cara de más va al menos, ¿sí o no? Ya hemos hablado acá. En la misma que produce un campo eléctrico. El campo eléctrico es la que están llegando las cargas y justamente va a atravesar esta área. Pero tú sabes cómo sería, jóvenes. A fácil, profita. Tú sabes que la diferencial del potencial, nada menos y nada más, justamente la diferencial del potencial, es la integral del punto A al punto B, finales B, ¿no? Por eso está cambiando a negativo. Es el campo eléctrico por la diferencial del área. Pero tú ya sabes qué es este casito, simplemente el campo eléctrico por la distancia de nada. Entonces está dado por esta forma. Qué hemos dicho, profita acá? Entonces, tú sabes que la diferencial del potencial es igual al campo eléctrico por la longitud, ¿no? Entonces, tú dices que el campo eléctrico despeja, ¿no? La variación de la diferencia de potencia por la longitud. Eso sería el campo eléctrico que vamos a trabajar. ¿Ya? Seguimos. Pero mira acá. A ver, vamos a ver. De la ecuación 7 de este valor, de la ecuación 6.27, dice, reemplazamos a 6.24. Entonces, chispa, nos hemos comido. Ya, yo lo voy a poner entonces, si no está. Ya, entonces, la ecuación 6.24 tiene la siguiente forma, ¿no? La ecuación 6.24 es de la siguiente forma. Ya. Un minutito, por favor. La ecuación 6.24 te habla justamente de la intensidad de esto, ¿no? De este valor. La densidad, que es igual justamente la resistividad por el campo eléctrico. O si no, también es 1 sobre este valorcito por el campo eléctrico. A ver, un ratito. Donde este valorcito, jóvenes, acásito, donde este valorcito
Ah, ya, mira, hay esta relación, dice, el campo eléctrico, simplemente que lo está reemplazando el campo eléctrico, porque tú sabes que el campo eléctrico has dado que es la variación del potencial, bonito, pero bonito, bonito, con respecto a la longitud, acá lo tenemos, ¿no? Eso me va a dar la ecuación 6.28. Ya, muy bien, ¿qué pasaría, jóvenes, si yo simplemente a este valorcito, la intensidad de corriente, justamente lo reemplazo, ¿no? En función de es la densidad. Y la densidad de corriente justamente es la intensidad por el área, ¿no? Ahí está la intensidad por el área. Ah, ya, profito, entonces simplemente lo estoy reemplazando acá. Entonces, ¿qué sería? Este valorcito es ρ. Esto va a ser la resistibilidad, ¿no? Por la variación del potencial sobre la longitud. Entonces damos forma nada más, ¿no? Entonces simplemente me va a dar este valorcito. Ya, acá lo tenemos, ¿no? ¿Qué hemos hecho acá? Simplemente este señor, la diferencial de potencial vamos a despejar, ¿no? La diferencial de potencial vamos a despejar. ¿Y qué tenemos? La densidad por la longitud, por el área, por la intensidad de corriente. Esto va a ser la densidad. Ahora, pero tú sabes, profito, que toda esta situación, a todo este valorcito, jóvenes, lo vamos a llamar la resistencia. A todo, perdón, no, a este valor, solamente a este valor se va a hacer la resistencia R. Entonces, si reemplazamos, ¿qué sería? Entonces, la variación del potencial, profito, simplemente la resistencia por la intensidad. Famosa ecuación, variación de potencia igual a RI, ¿no? V es igual a RI, creo que lo conocen ustedes en el mundo preuniversitario. Es potencia, es voltaje o la diferencia de potencia, resistencia por la intensidad. Entonces, pero ¿qué es? Esto se va a hablar justamente de la resistencia de quién, de un metal. Justamente la resistencia es igual la densidad, la resistividad, perdón, la longitud sobre el área. ¿De qué? De repente puede ser de un alambre, ¿no? Que tenga quién, que tenga su sección transversal A y que tenga su longitud, ¿no? Su longitud L que está acá. Y obviamente que va a tener su resistibilidad, o sea, va a depender de qué tipo de material. El tipo de material, ¿no? El tipo de material, chicos. O sea, puede ser perdón, puede ser plata, cobre, eh, oro, dependiendo del tipo de material, ¿no? Y esta constante tienes, ¿no? Esa resistividad tienes este valorcito que lo tenemos acá, mira. Vamos a retroceder un poquito, entonces vamos de repente a hacer un ejercicio, ¿no? Mira acá, lo tenemos acá. Acá está, ¿no? Es la resistividad. Por ejemplo, la resistividad para la plata es justamente mira acá, 1.48 por 10 a la menos 8, que Newton metro, ¿no? Es las unidades, las Newton metro, nada más. ¿Ya? Newton metro. Oye, no está bien más. Ya, vamos a hacer un ejemplo para, de repente, para no cansarles mucho. Acá está. Vamos a hacer un ejemplo. Todas esas ecuaciones solamente se está explicando, ¿no? Se está explicando y está dado por este valor, está dado, ¿no? Acá. Es lo que vamos a calcular este valorcito. A ver, un ejemplito, antes que nos vayamos. Todos han venido, ¿no? No hay problema, ya la asistencia está llamada a todos entonces. Ya, vamos a ver un ejemplito. A ver, un minutito, por favor, acásito. Sí, todos estamos presentes. Sí, 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 todos están excelente, excelente. Ya no hace falta llamar. Creo que no voy a llamar lista, sino todos. No, todos, todos, todos. Ujú. A ver, borrar toda esta situacióncita.
Voy a abrir mi pizarrita, vamos a mi pizarrita. Ya. A ver, vamos a ver acá ya. A ver, vamos a ver. Un ejemplito que te- un ejemplito. Ujú. Ya, por ejemplo, tenemos acá, dice, un disco circular de 5 centímetros de radio, ¿no? Presenta una densidad de carga, ¿cuánto? Una densidad de carga volumétrica, que ¿cuánto es? Dice 3 veces R por 200 pi, ¿en qué unidades? Con un metro cuadrado, donde R está en metros, determina la carga total, me está diciendo, ¿no? ¿Cómo podemos calcular la carga total, jóvenes, ¿no? La carga total para ese sistema. Entonces, simplemente sabemos nosotros, jóvenes, cuántas veces vamos a hablar, ¿no? Ya, acá decimos, sabemos que la densidad con hemos hablado, ¿no? Que la solución ponemos acá, tenemos que ganar tiempo. ¿Me avisan, por favor? Antes que sea la hora, ¿ya? Entonces digo acá, la densidad, ¿qué es, jóvenes, la densidad? Ayúdenme, por favor, ¿qué es la densidad? Ah, la densidad es Rho, es igual simplemente por la diferencial de la carga con respecto a la diferencial del área, ¿sí o no? Nada más. Y justamente la carga, ¿qué vas a sacar? ¿Cómo vas a calcular la carga? Ah, profito la carga. Entonces, es igual a quién? A la diferencial de la carga, nada menos y nada más por Rho por la diferencial de la superficie. Es un área, entonces tú sabes que el área, hemos hablado, ¿qué sería el área, jóvenes? El área simplemente, ¿qué es? Es pi por r del área, ¿no? De un círculo. Si tú vas a sacar la diferencial, ya hemos visto que es 2 veces pi por r por la diferencial del... Nada más, ¿no? Es lo que tenemos acá.
Entonces, ¿cómo calculamos, jóvenes, acá? Entonces, reemplazamos la carga, ¿no? Me está diciendo la carga. La carga, profesor, es igual a ¿cuánto? A simplemente la diferencial de la carguita es igual a ρ. ¿Cuánto vale ρ? Vale 3 veces R, todo sobre 2 veces pi por pi. No, no, 200 pi, ¿no? 200 pi. Nada más, ¿no? ¿Por quién, profesor, acá? Arroz, esto, por la diferencial del área. A la diferencial del área, ¿cuánto es? Vale, profesor, acá 2 veces pi por R por la diferencial de R, nada más, ¿no? ¿Quiénes se van? Se van pi con pi, profesor, los dos con dos se van, ya está, ya nada más. Entonces, simplemente sería la diferencial de la carga es igual a, ¿cuánto? 3 veces por R al cuadrado por la diferencial de R todo sobre 100, profesor. Ya integramos, ¿no? Integramos, ¿no? Ya me va a dar integrando. Ya integramos. ¿Me va a dar qué? De una carga 0 a una carga Q. De radio, ¿no? De un radio 0 a un radio R, ¿no? De R, ¿cuánto hice? Un disco que circula de un radio de 5 centímetros. Ya, En 5 en metros metros sería sería 0.05, ¿no? 0,05. 0,5 0.5, ¿no? Ya. metros. Ya pinteras, ¿no? Te va a dar simplemente la carga que es igual acá. Sería 3 sobre 100. Entonces simplemente por R al cubo, todo sobre 3, evaluado de 0 a 0.05. Evalúas, te va a dar, ¿no? Esto con esto se va, entonces simplemente la carga ya está. Vamos a hacer más ejercicio a la siguiente, ¿no? Entonces evaluado sería 1 sobre 100. Evaluado sería, ya, pero no, entonces sería 0.05 todo 0,05. elevado al cubo, ¿no? Ya, jóvenes, acá terminamos, no hagan el tiempo. Ya, chicos, hasta acá, para la siguiente continuamos. Para mañana es feriado, tienen que asistir todos al curso, por favor. Es como Sí, una práctica calificada. El que no asiste no tiene su práctica, no le voy a considerar. vale. Ya, jóvenes, ya es más o menos, todos tenemos que estar en el, chicos. Ya, cuento con ustedes. Es como una práctica, estoy diciendo a los jóvenes. Y de paso, de repente voy a aumentarles algo, ¿no? Ya, ya, chicos. Ya, Mañana ingeniero. les veo, porque sí o sí es que están, entonces son los grupos A y B, entonces se va a llamar lista, mediante la delegada y vamos a ver quiénes están asistiendo. Ya, Ya. ya, jóvenes, no se vayan a olvidar, ya, Hasta todavía tienen hasta las mañana. 5 para matricularse, ya, listo, listo, se cuida, chao, chao, chao.